Buenos días, nos encontramos hoy con la doctora Cristina Cordero, quien nos va a ayudar a entender un poco cómo es el desarrollo neurológico en los niños. Ella es especialista en neurología pediátrica y es experta en trastornos del desarrollo neurológico. Buenos días, doctora, muchas gracias por participar. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Bien, le consulto en primer lugar cómo es el desarrollo neurológico de los niños, cómo se espera que sea o cómo podemos empezar a ver algunas señales de que algo quizás no va del todo bien. Ujú. Bueno, en los niños el neurodesarrollo es un proceso madurativo que dura muchos años, pero efectivamente los primeros, sobre todo los 6 primeros, son años de muchos cambios y de hitos muy frecuentes, de alcanzar hitos con mucha frecuencia. Entonces, es cierto que cada niño tiene un ritmo, que no todos los niños van a la misma velocidad, pero sí que hay lo que consideramos unos márgenes de normalidad para ese desarrollo neurológico, para ese neurodesarrollo. Que un niño no haga un hito dentro de ese margen no quiere decir que haya una enfermedad o un trastorno con total seguridad, pero sí quiere decir que es un dato de alarma que debemos vigilar. Yo siempre pongo a los padres el ejemplo de echar a caminar, que es un hito que todo el mundo tiene en la cabeza, que no es difícil de recordar. Lo frecuente, lo frecuente es que los niños echen a caminar a los 12 13 meses aproximadamente, pero lo normal desde el punto de vista neurológico es entre los 9 y los 18, cuando no tiene Bien. nada que ver un niño de 9 meses con uno de 18. Y si un niño a los 18 no ha caminado, no quiere decir que vaya a tener una enfermedad, pero sí que debemos revisarlo. ¿Cuáles serían Mm. esos otros hitos que se pueden tener en cuenta por parte de los padres? Bueno, vamos por áreas de desarrollo. Entonces tenemos hitos en el área motora gruesa, que habitualmente, pues casi el primer año es el más importante para su desarrollo, que es el sostener la cabeza, sentarse, como digo, echar a caminar, o un poco más mayorcitos, empezar a correr o a subir y bajar escaleras. Luego tenemos hitos de manipulación fina, que empezarían desde hitos muy básicos como agarrar objetos hasta ir afinando, ¿no? Por ejemplo, la pinza superior, que suele ser al año de edad. Después tenemos los hitos del lenguaje, que empiezan sobre todo a partir de los 12 meses. Estos serían los hitos del segundo año. Primeros bisílabos alrededor del año. Desde luego frases antes de los 2 o frases de 2 palabras más o menos a los 2 como tarde. Y luego los hitos de la sociabilidad o de la intención comunicativa. El contacto ocular, aprender a señalar con el dedo, aprender a apoyarse en gestos para pedir y un poco la relación social con adultos y con iguales. Y un poco el recorrido en cada uno de estos hitos es lo que nos da el neurodesarrollo completo de un niño. Y teniendo en cuenta un poco estos últimos hitos, quizás en edades un poquito más avanzadas, ¿cómo se comienzan a manifestar, por ejemplo, los trastornos del aprendizaje? Bueno, de los trastornos del aprendizaje, ya en infantil hay que estar alerta de cosas que nos podamos encontrar que nos llamen la atención. Pero es cierto que dentro de los trastornos del aprendizaje suele ser a partir de los 6 años cuando nos podemos encontrar esos datos de alarma. Y esos Bien. datos de alarma, yo casi diría que antes de darme cuenta de que hay una dificultad, nos debemos centrar en los niños que tienen una resistencia a aprender. Me parece quizá una de las luces rojas más importantes para los padres, porque luego el profesional quizá tiene otras herramientas para detectar cosas más concretas, pero si un niño de 5 añitos o 6 añitos se resiste a aprender, se enfada cuando tiene que aprender, cuando tiene que enfrentarse a alguna tarea del cole o alguna ficha o aprender alguna letra, es una cosa que debe alarmarnos, porque son niños que a esa edad tienen una curiosidad natural por el aprendizaje y deben ser valorados si esto no está ocurriendo. Y además de los trastornos del aprendizaje, por ejemplo, ¿cuáles otros trastornos neurológicos podemos encontrar que sean más o menos frecuentes? Ujú. Bueno, desde luego el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es el trastorno del neurodesarrollo más prevalente en la infancia. Después, dentro de estos trastornos del aprendizaje que hemos mencionado como en genérico, en concreto, el trastorno específico de la lectura, que es la dislexia, es otro trastorno frecuente. Existen otros más infrecuentes, ¿no? de ámbitos de aprendizaje más concretos, como la discalculia. Y luego trastornos que, aunque no afecten específicamente al aprendizaje, también están ahí, como el trastorno específico del lenguaje, que es una cosa que también nos encontramos y que debe ser detectada a esa edad como tarde. Ese debería haber sido detectado un poco antes. Bien, mencionaba, bueno, el TDA, que es uno de los más frecuentes. ¿Se sabe cuáles son las causas? Realmente tiene un origen multifactorial. Existe una
potentísima base genética. Y Mm. la mayoría de las veces, cuando preguntamos en los familiares, encontramos que alguien cumplía ese perfil de pequeño aunque no hubiera sido Claro. diagnosticado, porque antes no lo diagnosticaban. Pero siempre o muchísimas veces o se siente identificado un padre o alguno de los tíos, digamos, en esa generación. Y después, sobre esa base genética, sabemos que existen factores ambientales que influyen. Por ejemplo, algunos son prenatales. El tabaco durante la gestación, la madre fumadora, tiene más riesgo de tener un niño que después tenga un TDAH, por ejemplo. Y hay Ujú. otros que no los tenemos tan establecidos, como es el tabaco durante la gestación, pero que sabemos que también se relacionan. Bueno, por supuesto, la prematuridad y los bajos pesos también tienen más riesgo de desarrollar un TDAH como factores ambientales que conocemos, ¿no? Bien. ¿Y le sucede muy frecuente, por ejemplo, que haya padres que acuden a consulta ya casi con el diagnóstico, teniendo en cuenta que se lo habían diagnosticado a alguien cercano y demás, ahora que digo que está muy puesto en palabra en la sociedad? Bueno, yo creo que llegan pronto y llegan casi diagnosticados los TDAHs con hiperactividad e impulsividad, los Mm. subtipos combinados o los subtipos hiperactivos, porque son niños que son muy disruptivos. Al final tienen conductas que molestan a los demás. Sin embargo, creo que que se sigue retrasando mucho el diagnóstico de los perfiles inatentos, sobre todo si son niños o niñas, porque niñas con frecuencia son este perfil, que son muy trabajadoras y van supliendo su déficit y como son buenos y no molestan, avanzan a lo largo de los cursos, pero con un esfuerzo demasiado grande y terminan siendo diagnosticadas todavía tarde para mi gusto, a pesar de que efectivamente se ha producido una concienciación con Claro. respecto a la presencia del TDAH. ¿Y cuál es la importancia de diagnosticarlo no tan tarde? ¿Cómo sería el tratamiento y cuál es la diferencia de si se diagnostica, digamos, temprano y si no se diagnostica temprano? Bueno, la diferencia es abismal entre hacer un diagnóstico precoz o hacer un diagnóstico tardío. Y en realidad, sobre todo, en el pronóstico de la salud mental de ese niño o esa niña. Yo en la consulta siempre les explico a los padres que el diagnosticarlo o tratarlo a tiempo quiere decir que ese niño se críe feliz y sobre todo siendo capaz de cumplir con la expectativa que se ha puesto sobre él, que es lo que no ocurre en un niño con TDAH. ¿Cuál es el problema del diagnóstico tardío? Que ellos van creciendo y a lo mejor van llegando a los logros académicos en primaria, en secundaria ya les suele costar más, pero se van llenando la mochila de sensación de inseguridad, de autoestima baja, de un mal autoconcepto y al final eso hace que en la adolescencia sufran mucho y sobre todo hacia los trastornos que se relacionan con la ansiedad. Los estados ansioso-depresivos son frecuentes en la adolescencia y en el adulto joven cuando no se ha diagnosticado a tiempo. Para poder Y en cuanto a consentir. Sí. Bueno, en cuanto al tratamiento que me preguntabas, ¿no? Desde Sí. luego, abordaje psicológico y abordaje psicopedagógico son dos patas de la banqueta que tienen que estar sí o sí, y en mi experiencia muchas veces faltan. Y si Sí. con esto no es suficiente, y en muchas ocasiones yo cada vez tengo más claro que cuanto antes apoyemos desde el tratamiento farmacológico, mejor van a ir las cosas. Con lo cual también es importante tener a un buen profesional que te explique por qué, cómo y cuándo hay que empezar con un tratamiento farmacológico. Bien, y para poder diagnosticarlo a tiempo, ¿cuál sería el proceso que se tiene que seguir? ¿Cómo es el diagnóstico, por ejemplo, del TDAH? Bueno, habitualmente yo creo que muchas veces es en el colegio donde empiezan a surgir las luces rojas, las alarmas. Lo normal es que, que las familias acudan a su pediatra y que su pediatra oriente el caso. Al final, si hay pediatras muy bien formados, ellos pueden ser capaces de llegar a hacer un diagnóstico de TDAH, pero habitualmente nos lo derivan a nosotros, a los especialistas, a los neuropediatras, y dependiendo un poco del perfil del niño, hay veces que hacia los psiquiatras infantiles. Y en cuanto al diagnóstico, realmente se puede hacer un diagnóstico clínico, es un trastorno cuyo diagnóstico se basa en criterios, pero bueno, yo desde luego en mi consulta siempre prefiero, aunque no sea obligatorio según las guías, pedir hacer una evaluación neuropsicológica Ujú. para hacer un estudio completo de capacidad, de funciones ejecutivas, de atención sostenida, calidad de atención y parámetros que nos ayudan a cerrar de verdad ese diagnóstico y tener claro qué es eso y no otra cosa. Claro, para poder descartar otras cosas asociadas, ¿no? Que suele haber, me imagino. Eso es. Eso es efectivamente para tener claro lo que es y lo que lleva acompañado, porque los trastornos del neurodesarrollo tienden a agruparse. Eso Claro. quiere decir que es fácil que si un niño tiene un trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo un TDAH, tenga otro trastorno del neurodesarrollo asociado, por ejemplo una dislexia. Esa combinación TDAH y dislexia
es frecuente y es una bomba de relojería para el niño. Realmente el aprendizaje con un TDAH y una dislexia desde los primeros años de primaria es una montaña, es un Everest todos los días, ¿no? Como yo les explico a ellos, a los padres. Entiendo. Y por último, le consulto si nos puede dar algunas recomendaciones que puedan tener en cuenta los padres o allegados de cualquier niño para cuándo acudir a un especialista, ante qué señales. Ujú. Bueno, yo como siempre digo, se puede ser despistado, no tener un TDAH, se puede ser movido y no tener un TDAH. Lo que determina el diagnóstico es que eso genere una repercusión en el funcionamiento del niño, en las áreas en las que el niño se desarrolla con normalidad. Entonces, como decía, un niño pequeño que se resista a aprender, que realmente tú le estés presentando una tarea que a ti te parezca absolutamente sencilla para él y que a él le parezca un mundo, es una Claro, cosa que hay que vigilar. O un niño que, aunque tenga un buen nivel de aprendizaje, repercuta en las habilidades sociales. Ojo, porque muchas veces están afectadas. Un niño que tenga muchas ganas de interactuar, pero que no encuentre muy bien el cómo, que le falten herramientas o que sea tan intenso que el resto de los niños le terminen claro. apartando y rechazando un poco. O en casa igual, que haya una dificultad muy grande en la planificación, en la ejecución, en la secuenciación, autonomía. Pues si esas cosas están presentes cuando un niño ya debería ir teniendo ese grado de autonomía, creo que es una cosa que hay que mirar, que no hay que dejar que se nos pase y sobre todo evitar bueno, ya crecerá, ya Claro. madurará, es muy infantil, ya se solucionará esto solo, ¿no? Cuidado porque ya digo que por el camino se dejan la autoestima. No dejar pasar el tiempo, digamos. Le Eso agradecemos es. mucho a la doctora Cristina Cordero y para quienes tengan más dudas acerca de este o otros desarrollos neurológicos pediátricos, pueden acudir a consulta con la especialista. Dejaremos la información en la descripción del vídeo. Muchas gracias.